Santa Elena, sí, y también el mundo, porque esta señal es importante canalizarla y por eso tenemos invitados que nos estarán compartiendo un poco sobre su propósito, sobre su experiencia en particular, agregándole valor no solo a los que estamos aquí en cabina, sino a cada uno de los radioescuchas que están pendientes de nuestra señal de Capital Inicial, tu informativo y que interactúan también con nosotros en las redes sociales. Correcto. Es más, acá nuestro compañero Luchito, siempre ahí revisando nuestras redes sociales, pendiente de cómo estamos frente a la cámara, de las cosas que se están comentando, y recordarles que pueden hacer sus preguntas si desean hacerle alguna incógnita o alguna preguntita a nuestra invitada Claudia Alnem, pueden hacerla porque ahí tenemos a Luchito que está muy pendiente de eso. Y arrancando justamente con eso, querida Clau, quisiera justamente preguntarte, ¿no? En este segundo bloque, pero ya dentro de nuestra ronda de preguntitas. ¿Cuál consideras que ha sido tu proceso de aprendizaje desde el inicio? Esa que te conllevó a potenciar tus motivaciones y moldear tus aspiraciones. O mejor dicho, ir sembrando en tu vida. Mira, realmente, hablemos de Yo Siembro. Más allá de mí como persona, me gusta mucho más hablar de lo que hacemos en Yo Siembro y por qué lo hacemos y para qué y cómo también, porque esa es parte de compartir. Y si ustedes pueden aprender de eso y multiplicar esos conocimientos, pues qué maravilla. Y así como yo también aprendo de conectar, me encanta ver las preguntas en redes, me encanta nutrirme de esas preguntas y también continuar aprendiendo siempre. El inicio de Yo Siembro realmente nace de la necesidad. Yo creo que los grandes emprendimientos, las grandes soluciones a los problemas del mundo nacen de la necesidad. No tenemos que ver la necesidad como algo negativo. A veces justamente los momentos críticos son oportunidades de evolución y de crecimiento, y en el caso de Yo Siembro fue así. Yo desde muy chiquitita siempre sentí una conexión especial con la naturaleza. Tengo la gratitud enorme de haber crecido de la mano de un papá que me enseñó siempre a respetar la naturaleza, a saber que se podía producir sin destruir y además a potenciar justamente todas esas bondades para bienestar de todos. Entonces, desde muy chiquitita, si había hecho mis deberes a tiempo, si estaba lista los días sábados, salíamos muy temprano con mi papá y yo lo acompañaba a trabajar. Ese era el premio. Y el trabajo, bueno, pues era en el área agrícola y en el área acuícola. Entonces tuve la oportunidad de estar con mis manos en la tierra y con mis pies en el mar y poder disfrutar realmente del aire libre, ¿no? Y de los aprendizajes naturales. Algo que prácticamente en la actualidad poco, ya no se tiene ese contacto con los niños también. Los niños ya no hay espacios. Sí, el problema es que hemos diseñado una vida tan gris que no hemos creado los espacios a nivel seguros urbanístico no existen, ni abiertos para que se propicien esos aprendizajes al aire libre que sí teníamos cuando éramos más pequeños. ¿Quién no tenía un tío, o todavía muy pocos, pero tenemos, que tiene una finca, que te invitaba a comer a la finca los fines de semana, que los eventos familiares eran ahí, no eran en un restaurante cerrado, por más de que me encantan los restaurantes y sobre todo los de comida típica, pero soy fan del cangrejo. No cuando está en veda, por favor. No. Pero realmente esos espacios se han ido cada vez mermando, y yo sí tuve la oportunidad cuando era pequeña de aprender y de disfrutar, y creo que los mejores aprendizajes también van de la mano de las emociones. Entonces, cuando creciste de la mano de las emociones bonitas de disfrutar con tu papá en un fin de semana, yo veía muy poco a mi papá, yo lo único que veía eran sus botas, entre semanas solamente veía las botas porque salía a 3:30 de la mañana y cuando él regresaba era directamente bañarse y dormir, estaba tan cansado, y nosotros hacer deberes. Entonces era como un premio salir a trabajar, a estar en contacto con la naturaleza, y siempre guardé eso como una emoción positiva. Pero cuando fui ya creciendo, nos fuimos como despegando, ¿no? De eso, nos fuimos alejando de esos momentos al aire libre. Y en mi caso particular, yo fui a la universidad queriendo estudiar geología. Yo quería ser ingeniera geóloga y aprender justamente de todos los componentes de la tierra. Era algo que sí lo tenía dentro, pero me desvié, o tal vez me enrumbé, porque también muchas veces los desvíos son mejores rumbos que uno no tiene planificados, y terminé estudiando filosofía. Cuando regresé de la universidad, porque tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos mi grado de filosofía, mi licenciatura, quería irme a estudiar la maestría, y mi mamá me dijo, muy bien, pero te tienes que quedar aquí 6 meses. Y yo dije, 6 meses aburrida, no me quedo. Voy a trabajar en lo que haya para hacer mi propia plata y poderme ir a la maestría. Y resulta que empecé a trabajar en una empresa de telecomunicaciones, porque era lo que más rotación había en un call center. Así que trabajé en un call center dando servicios al cliente. El sector de las comunicaciones es uno de los sectores más complicados de dar servicio, porque uno nunca está
feliz con lo que le están ofreciendo. Correcto. Y aprendí muchísimo del contacto humano, increíblemente, durante ese tiempo. Me fui especializando, me enamoré y me terminé quedando 12 años en ese ámbito de las telecomunicaciones. Me especialicé en control de calidad, hice también una especialización en servicios directos. Y realmente no fue hasta que me convertí en mamá, ahora soy mamá de 3 hijos y un perro, pero cuando me convertí en mamá de mi primer hijo, justamente creció esa necesidad, o esa necesidad se volvió mucho más latente, porque mi primer hijo... tu niñez, tal vez. ¿Sabes? Mi primer hijo tenía una intolerancia alimenticia, que en ese momento en el Ecuador no era muy conocida, ahora es súper común, es el tema del gluten, la intolerancia al gluten. Y en ese momento no era muy conocido, pero yo ya sabía, y porque había investigado, siempre he sido nerd, me ha gustado leer y aprender, que obviamente el tema de la alimentación tenía que ser muy natural, poco procesado, y él ya estaba yendo a la guardería y al kinder, entonces yo tenía que lograr que él quisiera comer natural versus la lonchera del compañero o de la compañera que venía con empacados de todos los colores, algunos stickers y mucho más atractivos que mi comida hecha en casa. Entonces, en ese momento esa necesidad, que podría haber parecido un problema, se volvió justamente la semillita de volver a conectar con la naturaleza. Y nosotros vivíamos en el piso 26 de un edificio en el centro de Guayaquil. O sea, más gris, casi yo vivo imposible. en el centro. Yo también. Es de mis lugares favoritos realmente. Sí, lo que guarda de historia y además esa dinámica del centro es maravillosa. Es vivir Guayaquil prácticamente. Si quieres o eres un extranjero, digámoslo así, o no eres local, vivir en el centro es lo más práctico. Tienes que caminártelo totalmente. Claro, exactamente. Es lo más práctico. La vibra del Guayaco está ahí, en el centro. Ajá. O sea, ese comercio, esa sabiduría guayaca. Además, hoy también los sabores, la calle de Panamá, que ya ha sido regenerada y que tiene una linda oferta culinaria y también de arte, y está el Museo del Cacao. Es un lugar que hay que visitar. Si alguien todavía no lo visita, por favor, seas o no guayaco, calle Panamá, hay que ir. Y bueno, nosotros vivíamos muy cerquita del barrio Las Peñas, pero lamentablemente también la ciudad se ha vuelto muy gris y no habían como estos espacios verdes donde mis hijos pudieran estar en contacto con la naturaleza. Ya para ese entonces yo tenía mis 2 hijos, Claudia y Otto, en ese momento tenían 3 y 2 años. Entonces yo decidí empezar un espacio verde en el piso 26, en el balcón del piso 26 de un edificio en el centro de la ciudad, sin saber nada o muy poquito de agricultura. Y tampoco teniendo muchas herramientas, porque en ese momento no se conocían las herramientas de horticultura como se las conoce o están más disponibles ahora. Entonces me traje una albahaca de la casa de mi mamá. Mi mamá siempre le han gustado las plantas. Y empezamos con una maceta reutilizada. Muy probablemente era un balde desecho que había en mi casa, y comenzamos la siembra. Increíblemente se multiplicó de una forma natural y orgánica, que no te podría decir en cuánto tiempo ya estábamos cultivando pepinos, piñas, lechugas, rábanos en el balcón del edificio. Pequeño ecosistema. Teníamos un ecosistema. Este lugar se volvió el centro vivo de mi casa. Y yo empecé a notar que mis hijos no solamente estaban aprendiendo a comer mejor, sino que estaban aprendiendo a desarrollar valores sociales que eran muy importantes, sobre todo en todo el tema del desarrollo cognitivo y el desarrollo personal. O sea, cualquier persona que quiera emprender, más allá del conocimiento académico, tiene que tener la capacidad de trabajar en equipo, de ser paciente, de ser resiliente, de ser disciplinado. Y esas son las cosas que nos enseña la naturaleza, de una forma no artificial, sino orgánica. Entonces, por ejemplo, se levantaban mis hijos tempranito en la mañana y venían corriendo: mamá, hay una flor, oh, mamá, vino una mariposa, mamá, nos olvidamos de regar. O si te olvidabas de regar y la planta se marchitaba, aprendías sobre la responsabilidad y cómo realmente otro ser vivo depende de ti. Entonces, con eso, como les digo, cada vez yo empecé a motivarme mucho más, ya a leer más sobre el tema, a multiplicar esas siembras. Nunca había visto yo, ni siquiera, el proceso natural del crecimiento de un pepino. Y entonces, no sé si ustedes lo conocen, pero si alguien no lo ha visto, debe de vivirlo, porque es mágico. Es mucho más chévere lo que pasa en las películas de ciencia ficción. O sea, hay gente que ve Avatar y dice: qué increíble este mundo que he creado. Por supuesto. Avatar es el mundo real, solamente que visto bajo otros ojos. Ahora, los ojos que nosotros hemos cerrado por estar conectados todo el tiempo a la tecnología y olvidarnos, o que estar conectados a la inteligencia artificial y olvidarnos de la inteligencia natural.
De acuerdo. Totalmente. Y ahora conectando esta experiencia que tú tuviste a lo que nosotros, y seguramente tú también, pudiste vivir tal vez en la pandemia, donde fue este resurgir de conectar a la naturaleza y donde la gente encontraba esa necesidad de querer sembrar, ya con un concepto totalmente distinto, un poco más enfocado al tema de soberanía alimentaria, donde también te preguntabas, tenemos que regresar a lo que a los inicios, ¿no? A empezar a sembrar huertos en casa, de alguna forma alimentarnos, porque no teníamos alimentos tan fácil en el momento más crítico de la pandemia, ¿no? Mira, yo creo que la pandemia, si bien es cierto, fue un momento muy duro, y como hablábamos de convertir una necesidad o una dificultad en una oportunidad, también nos dio una gran oportunidad de aprender cosas diferentes y de volver a reconectar y abrir los ojos con las cosas que de verdad importan. Yo creo que todos fuimos diferentes en la pandemia y hay lamentablemente muchas cosas que se nos están olvidando. Así que si este nuevo mes es un momento para recordar lo que la pandemia te enseñó de positivo y retomarlo antes de que se acabe el año, por favor hagámoslo, en todos los sentidos de la vida. Y tú hablabas del tema de soberanía alimentaria, y es verdad que la pandemia nos enseñó que efectivamente todos estamos conectados y que la cadena de distribución alimentaria no es una cadena, digamos, libre de problemas y libre de impedimentos para que la comida llegue. Muchas veces damos por sentado y muchas veces no conocemos, como decíamos, el proceso natural. Así es. De lo que toma. Tú sabes que producir una piña en casa toma 2 años y queremos pagar $2 por una piña. Cuando tú no aprendes a valorar hasta que no lo haces con tus propias manos, hasta que no te atreves a descubrir realmente el valor de las cosas, y en ese momento tu vida toma un aspecto y una visión completamente distinta, donde todo se vuelve mágico, todo se vuelve valorable y además todo se vuelve un potencial de crecimiento y evolución. Entonces, si bien es cierto, la soberanía fue evidente en la pandemia, y de hecho la cuenta creció muchísimo en la pandemia. Nuestra comunidad en Yo Siembro, sobre todo en Instagram, en la pandemia creció mucho, y ahí va otro mensaje para los emprendedores, y esto creo que lo decía John Lennon. Wow. que la suerte te encuentre, la suerte es cuando te encuentras trabajando, o sea, que la suerte te encuentre trabajando. Hay sinergia. Porque realmente planificar es una cosa, pero tú puedes planificar y los escenarios pueden cambiar mucho. Yo, más que la planificación, creo en el aprendizaje y en la conseguir herramientas, crear herramientas y desarrollar herramientas internas y externas para que tu propósito pueda crecer. Y cuando llegue el momento, si tú tienes, más que la planificación, las herramientas, eso va a tomar un potencial adicional. Entonces no se trata tanto de planificar, sino de ir aprendiendo y de ir sumando aprendizajes, valga la redundancia, herramientas que te llenen, Marcelo, como persona, que llenen tu objetivo y que te permitan también llenar el objetivo de los demás. Yo creo que compartir es importantísimo. Totalmente. Y co-crear es el futuro. Hoy en día el mundo está tan desarrollado que la mejor opción es la de las alianzas. Y te quería decir solamente una cosa más, que hablábamos de la soberanía alimentaria, pero la salud mental, que fue donde realmente inició un gran problema en la pandemia, también es un tema que se puede tratar o que se puede solucionar con los huertos o con la conexión con la naturaleza. Está comprobado. En Japón lo hacen. El Shirin-yoku, si es que estoy diciendo bien, perdón los japoneses, pero es en los baños de bosque. Está comprobado científicamente. Y no solamente ahí, a nivel de psicología, está comprobado que hay una sensación de tranquilidad, donde disminuyen los niveles de cortisol, que es la hormona que es principal causante del estrés, de la sensación de estrés, y aumenta la oxitocina, que es la hormona que nos produce la sensación de felicidad y que nos da bienestar, además físico real en el cuerpo. Crece la oxitocina y baja el cortisol cuando estamos en contacto con la naturaleza. Más o menos a los 10 minutos de estar al aire libre, ya sea en un bosque o en un lugar verde, como puede ser el patio de tu casa o la ventana de tu casa si tienes plantas, o la lavandería, o un lugar compartido que crees con tus vecinos. Eso va a hacer que tengas bienestar y salud mental, que hoy en día es un gran problema de la humanidad y es un gran problema para la sostenibilidad también, porque mientras más personas tengamos alejadas de la realidad, víctimas de todos los problemas que causan hoy en día los trastornos de salud mental, como la depresión, y muchísimos más que hay, realmente no seremos capaces de crear el mundo que queremos. El mundo de felicidad, el mundo de bienestar y el mundo de comunidad que queremos y además del cual venimos. El ser humano generó su mayor desarrollo y evolución cuando vivía al aire libre. En la época
donde no estábamos todavía en la civilización, fue donde más se desarrolló nuestro cerebro. Hoy en día, lamentablemente, la mayoría del desarrollo lo hemos hecho externamente. Nos hemos dedicado a poner toda esa inteligencia en las máquinas y nos hemos olvidado de la máquina más importante o de las dos máquinas más importantes, el cerebro y el corazón. De acuerdo, y en paréntesis también ponemos también de alguna forma en riesgo la participación del humano en el mundo en el que vivimos. Apenas se terminó una huelga en Los Ángeles a propósito del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y es que prácticamente nos estamos volcando a eso, a ignorar, pero de alguna forma tenemos que volver a conectar con lo que somos, con lo natural. Y en este momento queremos invitar a todas las personas que ya se enganchan a este informativo de Capital Inicial a que interactúen con nosotros, recordarles que estamos llevando esta entrevista para hablar de todos estos aspectos importantísimos, temas de soberanía alimentaria, emprendimientos enfocados al tema de medio ambiente, a lo sostenible, y por supuesto nosotros siempre estamos con distintos voceros muy reconocidos en este momento, con Claudia Salem, así que interactúen con nosotros en Capital Inicial, querido Marce. Regresamos después de estos cortes comerciales. Porque está súper contundente la respuesta y nos podemos ir de largo, pero está pasando el tiempito también, así que vamos a este nuevo corte y te tengo unas preguntas súper buenas también. Gracias, Claudia. Ni se imaginan las cosas que estamos conversando, pero esas conversaciones inteligentes nos gustaría que estén aquí con nosotros, pero lo pueden estar a través de la señal de la 92.5 Forever FM, y recuerden también a través de las plataformas oficiales de la radio, donde ya estamos receptando las preguntas, donde estamos conversando con nuestra querida Claudia, profundizando dentro de esta conciencia ambiental, profundizando dentro de nuestros propios propósitos. Pero también quisiera justamente hacerte una pregunta muy importante relacionada a cómo conocer o dar a conocer la voz de aquellas mujeres que inspiran y marcan el camino hacia un mundo mejor. ¿De qué manera esto transforma a la sociedad, Claudia? Cuando me dice, o sea, si te estás refiriendo a mí, siempre es como que me da un poco de pensar que yo estoy inspirando a alguien más. Es como una gran responsabilidad para mí, sinceramente. Sin embargo, y lo digo... Hasta cuando alguien se te acerca y te dice, te escuché la otra vez, me inspiraste, me encantó, y me imagino que te debes quedar. Bueno, lo dice porque me nos pasó. Voy a aprovechar para contar la historia de por qué estoy aquí. Cuéntanos, porque yo salía de un edificio cercano a este con mis dos hijos mayores y yo iba un poco apurada porque la verdad es que pensaba que me iban a multar por el tiempo del parqueo. Y había una gran fila y entre esas personas estaba Marcelo, que yo no lo conocía, y Marcelo no sé, él sintió que yo estaba apurada, yo no sé qué, se notaba aquí. Sentí algo. Y me dice, pasa por favor, y me deja pasar. Es muy amable, Marcelo. Muy amable, caballerísimo. No, ¿estás soltero, Marcelo? Para hacerte la cuña. Llamen a Marcelo, sí, por favor. No, un caballero. Y realmente me dice... pasa, entonces yo pasé y cuando ya terminé de hacer que me dieran mi cédula para poderme ir, él me dice, ¿qué me dijiste? Sigue con ese emprendimiento verde. Sigue con esa conciencia verde. Y yo me viré, porque sí me sorprende todavía cuando la gente todavía me para en la calle y me dice, todavía me sorprende realmente, porque yo no lo hago por el reconocimiento, nunca lo hice por eso. Es más, tuve mucho miedo, y esto es un mensaje para los emprendedores que también tienen miedo como yo, al comienzo de compartirme y de salir en redes y de inclusive abrir la cuenta. Tenía miedo porque no era lo que yo nunca he estado en mi mente, ni tener una imagen, nada de esa vaina de las marcas, nunca. Yo soy como soy, me vas a ver igualita. Y para eso te siguen, por eso, por lo que eres. Pero al comienzo me daba miedo y pensé que la gente no iba a reaccionar a eso, y la verdad es que tampoco, como te digo, cuando lo empecé a hacer fue porque justamente me di cuenta que funcionaba tan bien y que era tan asequible y producía tantos beneficios, que yo decía, ¿cómo no le enseño a más mamás? ¿Cómo no le enseño a más mujeres? Si es que si yo he recibido este regalo, ¿cómo no lo comparto? Y por eso me animé. Una amiga mía, Marixi Viteri, que si me está escuchando sabrá, me dijo, Clau, tienes que abrirte ese Instagram y tienes que empezar a compartir. Y ya lo que conectan, ¿no? Las mentorías, que de alguna forma son un efecto multiplicador. La gente le gusta mirar y
mediante el ejemplo aprender, ¿me explico? Nunca me imaginé, Cindy. Te soy sincera, yo cuando abrí Instagram lo hice más por un sentimiento de responsabilidad que por una aspiración, ni siquiera de emprendimiento, ni peor personal. Es más, me costaba mucho que se viera mi cara. Por supuesto. La primera portada, me han pasado muchas diosidencias que tomarían horas contar aquí, pero la primera persona que me ofrece una portada de una revista me dice, te quiero hacer un artículo completo de lo que estás haciendo, y yo le digo, ya, pero si no salgo yo en la foto. Imagínate el miedo. Y me dice, ¿cómo no vas a ir tú si todo el mundo hasta quiere pagar por hacer portadas? Y yo, no, yo te acepto, yo te hago toda la entrevista, te doy todo el contenido, pero no me saques a mí en la foto. Y me dice, bueno, si tú consigues fotos, tomarle una foto de una planta. Llego a la casa y le digo a mi esposo, oye, sí sabes que voy a llamar a mi amiga Kim, que si me está escuchando, y me dice, Clau, ¿quién te va a aceptar eso? Y le digo, no, Kim ya me aceptó. Feliz de la vida. Literalmente, si tú buscas esa revista, vas a ver que sale Claudia Salem, Yo Siembro, y sale Kim con sus 2 hijos en la portada. Es chistosísimo. Yo lo cuento ahora con la libertad y con la gratitud de poder aprender de esa experiencia y de poder compartir que todos tenemos miedo. Y que al fin y al cabo en eso somos muy parecidos a las semillas. Dentro de nosotros hay muchas y diversas cosas que tienen que germinar. En el mundo existen más de cientos de miles de variedades de semillas, como cientos de miles de variedades de personas. Y lo que toma germinar es un esfuerzo. Romper la cáscara que hay en la semilla toma un esfuerzo, y muchas veces toma un lugar oscuro y difícil para que eso pase, que es la necesidad, o que muchas veces es esa crisis. Entonces, si alguien está pasando por una crisis, por una necesidad, hoy en día creo que todos vivimos un estado de dificultad, sí, porque es increíble lo que estamos viviendo. Por supuesto. Pero si se puede tomar eso como un ecosistema para germinar cosas positivas, para no rendirse, créanme que al final van a ver los frutos. Y eso fue lo que pasó con Yo Siembro. Yo decidí germinar ante el miedo. Qué linda palabra, ¿no? Qué fuerte. Sí. Y realmente decidí empezar a compartir. Y esto, como les decía, también iba muy impulsado porque al ver a mis hijos crecer, al conectarme con esa inocencia de nuevamente, al poder jugar, no tomarme las cosas tan en serio. Yo tenía mi trabajo, digamos, de oficina, lo tenía estable, y esto es un mensaje también para los emprendedores. No renuncien a su trabajo por emprender. Yo sé que esto va en contra de lo que dicen todos los gurús o la gran mayoría. No renuncien. Si tienen un trabajo estable, peor hoy en día, no renuncien a ese trabajo. Encuentren la forma de hacer la sinergia en la que ambas cosas se puedan alimentar, porque vas a ser mucho más libre, vas a tener mucha más seguridad para emprender si tienes ese, entre comillas, buen colchón. Además que los trabajos dan estructura. Entonces, mi consejo, y de hecho yo por 2 años coexistieron, bueno, más de 2 años, coexistió este hobby que yo empezaba con mi trabajo de oficina de 9 a 6 de la tarde. Y increíblemente yo salía en las horas de almuerzo. Hacer los live. No. Y hacer, no solamente los lives, yo ya me iba a las escuelas a enseñar. En las escuelas a los maestros sobre este aprendizaje con la naturaleza. Eso me gustaría de alguna forma profundizar, y es que el proyecto que tú ahora de alguna forma fue bajo la experiencia de querer coincidir con tus hijos, de alguna forma educar, ¿cómo se replicó o si es que estás haciendo ya un proyecto de manera multiplicador a nivel de colegios, a nivel de mentorías? ¿Qué estás haciendo a propósito de este gran proyecto de huertos orgánicos en la ciudad de Guayaquil o a nivel nacional? Mira, fue realmente, como te decía, una diosidencia tras otra la que hizo que crezca este proyecto y que se volviera de un hobby a una organización. Hoy ya somos una organización. Algunos le quieren llamar emprendimiento, está bien, es un emprendimiento tipo B, porque en el fondo todo el propósito es generar bienestar, no es generar solamente utilidad, que es importante y que es el motor. La economía es uno de las 3 ejes importantes de la sostenibilidad. La sostenibilidad está basada en la economía, en la parte social y en la parte ambiental. O sea, son 3 patitas las que aguantan esa mesa de sostenibilidad. Y realmente, como yo te decía, una diosidencia tras otra. Cuando mis hijos empezaron, como te decía, a mostrarme los beneficios, luego sus amigos que venían a la casa también. Entonces se regresaban a sus casas y las mamás me decían, oye, Clau, ¿cómo es que en tu casa mi hijo ha probado un rábano y en la mía no quiere probar ni yogur? O sea, ni helado de yogur. Entonces,
yo le decía, ¿sabes por qué? Porque mi casa vio el proceso, porque mi casa cosechó el rábano y porque la emoción de cosechar algo, más aún de sembrarlo, verlo crecer y que sientes esa apropiación, esa conexión. Esto en educación es la teoría de la aproximación de Piaget, que después fui aprendiendo, porque cuando vi que habían cada vez más mamás que querían aprender de esto, dije, necesito sacar un kit, porque yo ya les iba regalando las plantas de mi casa, pero estaba un poco desordenado. Y si algo he aprendido de mi esposo es el orden. Entonces... muy organizado. Muy organizado y, sí, y estratégico. Ve a un niño llevándose un árbol. La gente sale con funda de aquí. Y realmente, bueno, empecé a buscar cómo hacer un kit. Me encontré en una diosidencia, con Microfarming, una empresa de agricultura orgánica, con una microbióloga de suelo, Judith Romero, que la adoro. Seguimos trabajando juntas desde hace más de 7 años. Y empecé con mis kits y decidí irme al primer mercadito, de esos mercaditos de Navidad de emprendedores, con mis cajitas. Yo tenía 22 cajitas hechas y resulta que la primera noche habíamos vendido el doble. Y yo tenía que no dormir para producir. Al día siguiente llegó una directora de un colegio y me dijo, quiero que tú vengas a mi colegio y quiero que enseñes esto en el colegio. Y yo solamente pensaba, yo trabajo en telecomunicaciones, soy mamá, aprendiz, o sea, no creo que estoy... ¿Cómo te multiplicas? ¿Cómo le enseño a alguien? Yo le dije, pero es que yo no sé nada de educación. ¿Cómo yo le enseño si yo estoy tratando de aprender con mis hijos? Y me fui a la casa y me desvelé toda la noche aprendiendo y realmente entendiendo, porque hay muchísima literatura de cómo los huertos son herramientas educativas, no solamente para el lado cognitivo, como te decía, sino también para todo el tema de desarrollo de habilidades blandas, socialmente. Y para hacer aula inclusiva, que es muy importante porque hoy en día reconocemos que los niños son un mundo. Sí. Y que la inclusión no solamente se trata de los niños que tienen ya un diagnóstico de discapacidad, que es súper importante, por favor, pero además de todos los que no la tienen todavía diagnosticada y que también necesitan aulas inclusivas. Entonces, esto que se llama el aula fuera del aula o el aula al aire libre es mucho más inclusivo que un aula de 4 paredes y muy estructurada. Entonces, te digo, no dormí estudiando Montessori y dije, me lanzo. O sea, con toda la humildad del mundo, y esto es importante, por favor, para los emprendedores, la transparencia. Y en temas de sostenibilidad, la transparencia es la base de la sostenibilidad. Sí. Y les dije, si es que algo pueden aprender de mí, por favor, aquí estoy. Y así comenzó el programa educativo, que hoy ya tiene 7 años. El programa educativo se llama Ahora, porque justamente es romper ese miedo de, no, es que no tengo herramientas, o no, es que no tengo conocimiento. No, ahora, manos a la tierra. Y del programa educativo nace el programa comunitario que se llama Manos a la Tierra. Porque lo que hacemos en el programa educativo es que tenemos toda una malla didáctica que además está adecuada a la malla curricular del Ecuador. Sí, increíblemente, ahí de nuevo regresamos al tema de que la oportunidad te encuentre trabajando. Nosotros ya habíamos desarrollado el plan educativo y luego de 1 año y medio, en el 2017, el Ecuador se suscribe, después de suscribirse al Acuerdo de París, se compromete a incluir la educación ambiental en la malla curricular. Y nace la necesidad ya oficial de que en las escuelas se empiece a enseñar desde este aspecto de la naturaleza. Y nadie tenía planes territorializados. Claro. Éramos nosotros los que lo teníamos. Entonces ahí el programa se hizo nacional. Fabuloso. Y luego de eso empezamos a hacer alianzas, que es lo que les decía antes a los emprendedores. Por favor, las alianzas no les tengan miedo. Hoy en día no hay nada secreto. Eso que tú decías, no me guardo la receta de la abuelita que no se la doy a nadie. Exacto. No. Agarra la receta de tu abuelita, agarra el mejor chef que conozcas, cuéntale tu historia y multipliquen eso, porque es la mejor forma de evolucionar. Claudia, debemos irnos de un corte, pero antes quiero comentarte que desde Holanda te mandan muchísimos saludos y también te piden que si por favor le puedes saludar a Fátima Delgado. ¡Qué belleza, Fátima! Sí. Te mando, no solamente te saludo, te mando un abrazo, te mando el calorcito. Y bueno, pues qué lindo, imagínate cómo podemos conectarnos a través de estos aprendizajes. Y también conectarnos con todas estas mentorías que tú nos estás dando a conocer, de alguna forma regresar a lo que somos, ¿no? A la naturaleza, conectar con nuestros hijos, conectar con nuestras familias incluso, y también alimentarnos de una manera más sana, Marce. Y antes de irnos al corte quisiera justamente citar un pensamiento, una frase, porque como comentaba al principio, filósofa también, nuestra querida Claudia, Marcia pero está bastante filósofa. ella lo comentaba y con eso nos vamos al corte, ¿no? Claudia decía, o mejor dicho, su visión o propósito del país, ¿no? Que Ecuador sea el corazón natural del planeta,
que a través de la educación transformativa se convierte en la energía de la evolución. Ya profundizaremos sobre ese pensamiento al retorno de un nuevo bloque aquí en Capital Inicial a través de la 92.5 FM Forever. No paramos de hablar desde que terminamos, hicimos el corte, hemos seguido conversando, hablando, ¿no? Pero eso es justamente entrar en ese calor, como están sintiendo ahora todos los guayaquileños, con esta temperatura, con mucho calor, ¿verdad? Definitivamente. Y al final del último bloque, justamente yo conversaba o hablaba sobre esta frase en particular, este pensamiento, ¿no? Entonces ahí viene justamente una pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo crecieron tus ideales? ¿Qué factores determinantes construyeron esa palabra importante, propósito? Mira, antes del corte Cindy hablaba de cómo la naturaleza, el tema de la sostenibilidad nos permitía conectar con la naturaleza y conectar con otras personas. Yo creo que lo más importante que nos permite es conectarnos con nosotros mismos. Porque nosotros nos olvidamos que nosotros somos naturaleza. Cuando hablamos, y está mal, mucha gente como que trató de quitar el término medio ambiente, porque además de que como medio no está completo, más allá de eso, medio es porque estaba afuera. Y realmente el ambiente, nosotros somos parte del ambiente. Nosotros compartimos los mismos nutrientes que comparten las plantas, que los comparten los animales. Somos mucho más parecidos de lo que creemos o de lo que sabemos. Y además somos nosotros los que no podemos sobrevivir sin la naturaleza. La naturaleza puede sobrevivir sin nosotros. De hecho, en la pandemia, yo creo que esto fue más evidente todavía. Cuando salimos a la calle después de la pandemia, fue un descanso para el mundo, creo. O sea, ¿tú te acuerdas de esos videos de la gente que decía que los cóndores estaban, por ejemplo, llegando a los balcones en Quito? Exacto. En la González Suárez. O que aquí en Guayaquil de repente volvías a ver los loros volar. O el guacamayo verde mayor de Guayaquil, la emblemática, el Arambibus guayaquilensis. Veías como, por ejemplo, las plantas... Todo el mundo decía que si no riegan las plantas se mueren. Falso, las plantas habían tomado las veredas. Sí. Y las plagas también. Entonces, somos nosotros los que no podemos vivir sin la naturaleza. Somos nosotros los que no podemos alimentarnos si no hay nada que crece del suelo. Somos nosotros los que no podemos respirar si no hay oxígeno y aire limpio. Las plantas consumen dióxido de carbono y producen oxígeno. Nosotros no. Nosotros necesitamos de ese proceso que pasa en el ambiente para nosotros estar sanos. Entonces, creo que la principal realización y la más importante a nivel de emprendimiento justamente es conectar con ese propósito. Y para conectar con ese propósito tienes que conectar con tu verdad. Y tienes que ver las cosas con los ojos abiertos. Sabiendo que somos un país agrícola también, fuerte, ¿no? También. Y sin miedo. Y ahí es donde viene la segunda parte. En mi caso, yo volví por esa necesidad que se convirtió en una oportunidad a reconectar con algo que siempre había tenido dentro de mí y que por alguna razón circunstancial lo había como apagado, lo había dejado en rezagado. Pero en el momento en el que empezó a crecer, lo cultivé. Y cultivar significa abrazar la oportunidad, aún con el miedo que hablábamos antes, aún con la incertidumbre de todo lo que es cambiante en el mundo de hoy, pero también con la responsabilidad de hacerlo sinceramente y de hacerlo con resiliencia. Mi papá siempre dice que la clave del éxito es el esfuerzo. Y de verdad del esfuerzo yo creo que nos hemos olvidado y muchos de nosotros, sobre todo en las redes sociales, parece que las cosas son fáciles o que las cosas pasan de la noche a la mañana. Entonces realmente es importante saber que hay que no solamente enfocarse, sino también potenciar el esfuerzo para poder generar evolución. Dar una mejor versión siempre. Y a partir de ese conectar, empezar a valorar cuál es la mejor versión. Porque ahí es donde tú leías esa frase, Marcelo, que en algún momento yo la dije, que ojalá y espero que el Ecuador sea reconocido como el corazón natural del planeta, porque lo creo y porque estoy segura que aquí en el Ecuador pasan no solamente el tema de la mega biodiversidad, que no solamente es una biodiversidad en términos de biología, sino también de etnicidad. Somos un país multicultural, por supuesto, donde hay muchísima riqueza ancestral y donde se conjugan esas cosas para que pasen cosas increíbles. Tú sabes que las dos teorías ambientales más importantes del mundo actual se escribieron en el Ecuador. Sí, seguramente. Humboldt vino antes que Darwin a Ecuador, se subió al Chimborazo. Cuando se bajó, escribió la teoría más importante de la sostenibilidad como la conocemos hoy, que es la teoría que comprueba que todos estamos conectados, la teoría de los pisos climáticos. Escribe su narrativa personal, se regresa a Europa y esa narrativa personal la lee Darwin. Inspirado por esa narrativa personal, Darwin viene a Ecuador y
va a Galápagos, porque en esa narrativa Humboldt decía que lo único que le había faltado era conocer este lugar que decían que era increíble, que se llamaba Galápagos. Darwin va a Galápagos y escribe la teoría de la evolución. Entonces el Ecuador es el corazón natural del planeta. Y nosotros como ecuatorianos tenemos que aprender a valorar eso, a reconocerlo y a potenciarlo. Porque no es suficiente decir que somos un país rico, no es suficiente. La riqueza se trabaja y se cultiva, si no, no hay cosecha. Y eso nos está faltando. Y por eso creo que debemos de comenzar con la educación. Porque nadie ama, y eso también siempre lo repito, nadie ama lo que no conoce. Así es. Y nadie defiende lo que no ama. Entonces hay que comenzar a cultivar ese valor, ese reconocimiento, con la humildad de no conocer todo. Sí, con la humildad de no conocer todo. Con la humildad de, ¿sabes qué? No, es que tú cómo puedes hablar si tú no eres indígena. No, pues yo no soy indígena, pero los valoro, me encanta. Y ojalá hubiera cada vez más puentes que nos unan y no paredes que nos separen. Y más que todo, ojalá también existan personas, así como tú, te miro y conecto muchísimo y siento muchísimo lo que tú estás diciendo, y gracias por decirlo también a los micrófonos de Radio Forever y a toda esta audiencia que seguramente está conectadísima escuchándote, porque se siente que es sincero. Y a propósito de eso también es mantener este tema de la identidad, ¿no? De valorar lo nuestro. Y justamente lo que decías, nosotros somos de alguna forma análisis de estudio en otros países, a nivel internacional incluso han aplaudido mucho el tema del ITT. Estamos de alguna forma mejorando a nivel de imagen temas de medio ambiente. Sin embargo, ¿qué es lo que hace falta para que más personas en el país tengan este nivel de conciencia a nivel ambiental? Mira, ahí hay un tema muy profundo que pudiéramos pasar horas. Sí, de acuerdo. Empezando hasta por los círculos más cercanos, ¿no? Claro. Amistades. Yo a mí me gusta comenzar con uno mismo. Yo creo que el principio del cambio está dentro de ti. Y creo que uno mismo tiene que decidir qué es eso que quiere conocer y lanzarse. O sea, mira, una de mis experiencias más bonitas es con la comunidad de mujeres Guaurani, a quienes les mando un abrazo enorme. Si me están escuchando, las considero mis amigas. He tenido la oportunidad de estar en la comunidad, de conocer profundamente realmente cuál es la realidad, que no es lo que aparece en las redes sociales necesariamente, que un decreto no va a solucionar necesariamente los problemas, porque no son las palabras las que solucionan, son las acciones. Correcto. Y que, por ejemplo, en mi caso, si me preguntas a mí, quienes tienen que ser consultados tienen que ser directamente las comunidades. Loredana, por Entonces, supuesto. Hay gente que no tiene idea, muchas veces, que no tenemos, me incluyo, de toda la realidad, va a decidir sobre quién sí tienen la idea. Claro. Entonces, es esperanzador que podamos hablar de este tema, me encanta, los invito a conocer mucho más, en nuestras redes tratamos de potenciar este conocimiento también del lado de la selva, de la Amazonía, del Ecuador, que es maravillosa, y que tiene un mensaje muy importante sobre lucha, sobre resiliencia, por supuesto. Y más que sobre protestas, sobre propuestas, porque yo creo que más que enfocarnos en las protestas, nos tenemos que enfocar en las propuestas. Y las propuestas tienen que estar aterrizadas. Es bonito hablar de cosas... Correcto, cuando no es tu casa. Y hacer de la fama. Y realmente en la realidad sufre mucha gente. Y en el caso del ITT, las carreteras están tendidas. Y si eso se desatiende, ahí puede haber temas de caza ilegal, puede haber temas de tala ilegal, puede haber justamente hasta tráfico de personas. Ya lo estamos viendo lo que pasa en las selvas, por ejemplo, del Darién. O sea, eso no es lejano a lo que pasa en el Ecuador. Obviamente nuestro capital natural, y aquí regresando al programa con todo, el capital natural es un capital que tenemos que conocer, que tenemos que valorar y tenemos que defender. Es el futuro del mundo. Ya no hay países que tienen como nosotros tanto capital natural. Pero no basta con decir esto que venimos diciendo hace cientos de años. Todos los gobernantes, que el Ecuador es un país rico, sí, pero ¿y qué hacemos con esa riqueza? Eso es lo que mucha gente dice, ¿cómo se pueden morir de hambre en un país con tanta riqueza, con tanta diversidad, con tantos productos que incluso en otros países no existen, ¿no? Veía con mucho agrado cómo en España ven sorprendidos una granadilla, ¿no? Y cómo se comen y dicen, ¿qué es esto? O sea, no entienden lo que es una granadilla. Y nosotros lo tenemos y muchas veces lo desperdiciamos o no lo valoramos. Mira, nos falta mucho por conectar, pero eso es bueno, porque podemos empezar hoy. Entonces, si alguien nos está escuchando en casa,
y tiene un propósito y quiere emprender, conecten con el real valor que hay o la real capacidad de crear valor compartido con ese propósito. Yo creo que ahí hay una real oportunidad de evolución y de germinación de lo que queremos como país y lo que queremos como planeta. Yo quería decir 3 cosas antes de que se nos vaya el tiempo. No, yo quería justamente que aproveches a quedarte todavía porque quiero que veas algo y escuches también antes de cerrar el programa ya con unas conclusiones finales. Pero... Y hola Marcelo, hola amigos de Radio Forever. Yo soy Luis León, estos son los Luchoriales. La mayoría de emprendedores quiere saber cómo mejorar sus ventas, es algo que casi siempre me preguntan y casi siempre tiene que ver con cómo mejorar su propuesta de valor o la percepción de valor que tiene su marca. Para ello, generalmente les recomiendo que creen una propuesta de valor irresistible. ¿Pero qué es una propuesta de valor irresistible? Es aquella que llama la atención de tu cliente, demuestra que tu producto o servicio es la solución de un problema y lo motiva a tomar acción. Y hoy en los Luchoriales te presento 3 tips que te pueden ayudar a crear una propuesta de valor irresistible. Primero, enfócate en el cliente. Como vimos en el Luchorial pasado, conocer a tus clientes es fundamental. Debes saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus desafíos y cómo ayudar a resolver estos problemas mediante tus productos o servicios. Para ello, debes realizar una investigación. Al conocer sus objetivos, sus problemas, sus dudas, sus quejas, puedes ayudar a poder resolverlos y conocer un poco más su proceso de toma de decisiones. 2. Sé claro y conciso. Bueno, para quienes quieren vender en internet tienen que entender que el tiempo de atención es muy corto, así que ser directo es fundamental. Evita el exceso de información y céntrate en los puntos clave que tu cliente necesita escuchar. Utiliza un lenguaje fácil y sencillo de comprender. Evita utilizar jerga técnica y ayuda a tu cliente de la manera más concisa posible. 3. Ofrece un valor añadido. Una propuesta comercial irresistible debe tener un plus, un extra, algo que motive al cliente a hacer la compra. Y este puede venir en forma de descuento, de garantías o de productos adicionales. Al ofrecer un valor adicional añadido, tú estás demostrándole a tu cliente que estás comprometido con su éxito. Y esto te beneficiará al momento de toma de decisiones. Este fue el Luchorial de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y compartirlo. Recuerda seguirnos siempre en la sintonía de Radio Forever 92.5 FM y por las redes sociales de Capital Inicial. Yo soy Luis León, nos vemos la próxima. La energía y el enfoque que son importantes. Y por último, el amor. Sol, agua y amor. Lo que necesitan las plantas para crecer y sus emprendimientos también. El amor es esa capacidad de conectar. Conectar con nosotros mismos, como decíamos inicialmente, pero también conectar con los demás. Y conectar para co-crear. El mundo hoy en día, las oportunidades cada vez son menos. La globalización, la tecnificación hace que la diversificación o la especialización sea cada vez menor. Sin embargo, la multiplicación es cada vez más posible. Mira que nos escribían de Holanda. Sí, y de nuevo fabuloso. Un abrazo. Nos escriben de otras partes del país, de la ciudad. Personas con las que además tal vez antes hubiese sido muy difícil conectar. Una de las cosas que pasó increíblemente durante la pandemia es que nosotros teníamos el programa ya educativo, en el que además a mí se me hacía difícil porque todo el mundo quería que yo vaya al colegio a hacer la charla yo. Y se nos hacía difícil dar el salto hacia la multiplicación. Y en la pandemia, cuando no pudimos salir de casa, resulta que empezamos a digitalizar todos los contenidos, creamos el primer juego didáctico en línea y además las primeras olimpiadas, como yo les llamo, de la sostenibilidad, y logramos tener más de 1.200 participantes de 23 provincias del Ecuador, jugando juntos a crear proyectos más sostenibles. Y cuando digo jugando, genial, es porque creo que el juego es parte esencial de la generación de educación. Nosotros en Yo Siembro, y esta parte creo que te la saltaste al comienzo porque dijiste, sí, Marcia, ¿será que la diversión no es de verdad? La educación con diversión genera conciencia. No nos olvidemos de que tiene que ser divertido, lo tienes que disfrutar. Y esto del emprendimiento también tiene que ser así. Tienes que disfrutar lo que haces. Obviamente uno no puede, habrá momentos difíciles y no todo será miel, pero tienes que encontrar dentro de la dificultad esa capacidad realmente de disfrutar de la resiliencia. Y se te nota que lo disfrutas y que te apasiona hablar de esto, y eso conecta y seguramente conecta con todas estas personas que te están escuchando, Claudia, y realmente es muy grato saber que de alguna forma tú también fuiste parte de un proyecto tan grande a nivel de gobierno, que gracias, porque muchos niños también crecieron con eso, ¿no? Y es fabuloso porque tú sabes que es una persona que realmente
tiene coherencia con lo que dice y con lo que hace, y eso es muy fuerte y es muy valioso a nivel de cualquier persona, ¿no? Más aún cuando estamos ahí en distintos escenarios. Y recuerden, sol, agua y amor. Claudia Salem, fundadora de Yo Siembro, que nos acompañó el día de hoy. Palabritas finales, mensajito final, más de lo que ya nos has agregado. Agradecimiento. Yo creo que la gratitud es una de las energías más bonitas, y creo que eso, mira, más allá de que todo suene perfecto, inclusive en la radio, quiero decirles que obviamente nada de esto es perfecto, que yo aprendo todos los días y que realmente valoro y agradezco poder ser parte de estos espacios y seguir compartiendo y seguir multiplicando este conocimiento. Así que de verdad que felicitaciones a ustedes, felicitaciones a la gente que se da el tiempo en casa, de conectarse en la oficina, de escucharnos, y nada, que sigan creciendo las cosas buenas. Muchas gracias, querida Claudia. Esto ha sido su informativo Capital Inicial. Quiero recordarles que yo soy Cindy Altamirano junto a Marcelo Rojas y Luis León. Vamos a estar capacitándoles y recuerden que yo quiero contar su historia de emprendimiento. Hasta el próximo miércoles. Chao. Este programa fue de clasificación A, apto para todo